Hola y bienvenidos a mi espacio informativo Aprendiendo con Geisa de Jesús. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre una teoría muy relevante en la era digital. Me identifico mucho con sus propuestas porque soy una persona muy visual y muy auditiva. Y sé que seguramente tú también has estado ante la situación leyendo un libro con muchos textos que quizás con dificultad no entiendes o no puedes comprender, o por el contrario, si has sentido esa claridad cuando un concepto que es complicado de repente al incluir un gráfico, una ilustración, una imagen, cobra vida y lo puedes captar de mejor manera. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué hace que la combinación de la información verbal y visual funcionen tan bien para que aprendamos y podamos entender más fácil y rápidamente? El secreto está en cómo se diseña el material, pues el psicólogo educativo Richard Meyer nos dio la clave con su teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Meyer propone que aprendemos a través de dos canales, el visual y el auditivo, que estos dos canales tienen la capacidad de que el aprendizaje sea un proceso activo de selección, organización e integración. Nuestra tarea de hoy es entender por qué al mezclar imágenes y palabras no es solo embellecer el texto, sino que es usar una estrategia que conecta directamente en cómo funciona nuestra mente y cómo entendemos. Esta teoría describe un poco la arquitectura de nuestro cerebro. Postula que esta combinación de información verbal y visual sugiere que el aprendizaje sea uno más óptimo y que cuando se representan simultáneamente las palabras y las imágenes podamos aprender mejor. Hablemos un poco de cómo está diseñado nuestro cerebro. Pues al procesar dos tipos de información, podemos tener una mejor representación. Un ejemplo puede ser cuando estamos leyendo un libro que está cargado de texto, pero también se incluyen imágenes y podemos percibir una mejor descripción o una mejor representación de ese texto que está en nuestro libro. Pues la idea central o esencial es lograr ese aprendizaje óptimo más profundo. Una de las premisas más importantes que se centra en la teoría es que existen dos tipos de almacenaje en nuestro cerebro. Resaltan esos dos canales duales. Está, como ya mencionamos, el visual y el verbal. Son canales separados, pero que se complementan. El canal visual, que es el pictórico, donde se incluyen todas las imágenes, gráficas, animaciones, todo lo que podemos ver. Luego está el canal auditivo, que es el lenguaje, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que escribimos. Con estos dos canales, en paralelo, es como tener dos puertas abiertas para que entre toda esa información. Esta teoría también establece que la comprensión, la retención, la aplicación del conocimiento mejoran y facilitan esa conexión entre los dos tipos de representaciones informativas. También explica dos principios claves de la teoría que incluyen la capacidad limitada del procesamiento y la necesidad de la construcción activa e integración coherente para el aprendiz. Además, se enfatiza en cómo se usa esta teoría en diferentes entornos, ya sea e-learning con el fin de evitar esa sobrecarga cognitiva y también promueve un aprendizaje más potente y más asimilable. Sostiene que para reducir esa carga cognitiva de la memoria de trabajo, a la hora de representar un contenido cargado de texto, es importante aplicar multimedios, ya sea para que se activen esa otra vía de recepción, no solamente la verbal, sino también la visual. Aquí entra un papel imprescindible a la hora de enseñanza-aprendizaje, que es el rol del docente. Pues como profesionales, ya seamos maestros, diseñadores, ilustradores, programadores, comunicadores,
nos tenemos que encargar de crear ese diseño y que los recursos que utilicemos incentiven al aprendiz para que resulte en una mejor adquisición del contenido enseñado. Debemos aprovechar toda la tecnología que tenemos a la mano y utilizar todos los métodos visuales para que podamos combinar los diferentes elementos verbales, de audio y visual para poder facilitar ese proceso académico y podamos transformar o complementar ese aprendizaje. Aquí también entra el rol del estudiante cuando vemos que tiene ese peso, esa carga cognitiva, pues esto ayuda a que la teoría sea más sustentable. La intención es que el estudiante tenga esa facilidad a la hora de construir esos esquemas mentales. En tendencia, la teoría cognitiva de aprendizaje multimedia apoya todas las demás teorías, ya que incluye un aprendizaje interactivo, integra imágenes, audios, videos y permite analizar, comprender desde una perspectiva pues más amplia. Estos recursos se adaptan fácilmente a cualquier entorno, cualquier modalidad y cualquier ambiente donde estemos enseñando o aprendiendo. Con las tendencias actuales, los retos emergentes de la educación remota y digital, estas herramientas sugieren que podemos construir un mejor conocimiento más llevadero, más ordenado y más integrado. Así podemos aumentar la comprensión, la motivación y la participación de los integrantes. También cabe destacar que al referirnos de un contenido multimedia, Meyer formuló algunos principios que nos sirven de guía a la hora de diseñar un material. Uno de ellos es el principio de multimedia, que es que se aprende mejor utilizando o combinando imágenes, texto y audios. El principio de contigüidad. Aprendemos cuando las imágenes y las palabras hacen referencia uno del otro y se ubican cerca. El principio de temporalidad. Se aprende cuando las imágenes se despliegan simultáneamente al mismo tiempo. Luego viene el principio de la modalidad, donde se sugiere que el aprendizaje es más efectivo cuando hay una imagen y una narración. También habla del principio de la redundancia. Quiere decir que evite la sobrecarga, que si ya tienes una narración, no añadas también texto, o si tienes una imagen, no añadas más audio. Simplemente que escojas 2 de 3. Está el principio de la coherencia, donde menos es más, eliminar palabras, imágenes o sonidos que no sean necesarios. Abarca también en el principio de la señalización, donde sugiere que los elementos sean guiados hacia una dirección, usar flechas, colores, recuadros que te dirijan la atención. El principio de la segmentación, que es dividir las partes en pequeñas partes, valga la redundancia. También el principio del entrenamiento o preentrenamiento, que es introducir los conceptos que nos va a permitir la activación del conocimiento para la preparación de la adquisición de un nuevo aprendizaje. Luego viene el principio de la personalización o de la voz, el tono, usar en un lenguaje, un tono amigable, un tono conversacional, como si estuvieras hablando con un amigo. Eso te promueve la sensación de una integración o un procesamiento más fácil. Y al final viene el principio de multimedios, que es gestionar esa carga cognitiva, esencialmente, lo que ya estamos hablando, que es aplicar esa imagen, esa palabra, ese audio. Y cabe resaltar, o es imposible no pensar en que hay brecha
con esta teoría, ya que no todos tenemos las posibilidades o las facilidades de poseer un dispositivo, una computadora, un celular, una tableta, y sin duda necesitamos disponer de estos aparatos portátiles para poder combinar los textos, las imágenes, los audios. Es importante también valorar la autonomía del estudiante, esa disposición de querer aprender. Y de igual modo, también es relevante la información, la formación o la capacidad del docente al implementar estos recursos. Es por esto que es necesario sugerir inversión de equipos electrónicos para equiparar o igualar esa equitatividad del uso de los mismos. También sugerir la preparación de los maestros a la hora de impartir esa docencia, crear esas herramientas, utilizar esos recursos. Los principios de Myers no son reglas, sino más bien son guías, sugerencias basadas en la ciencia de cómo funciona nuestra mente. Estas ideas influyen mucho en mi desempeño como educadora, ya que yo aplico todos esos principios en mis clases. Utilizo apoyo visual, apoyos de audios, apoyos de videos y aplico estos conceptos para transformar mi material o un material aburrido que es un poco tedioso, incomprensible, en uno que sea más manejable, más entendible y más integrado. También podemos concluir que no somos solo receptores pasivos, sino que caminamos en un proceso de construcción activa. Conectar e integrar estas representaciones visuales, verbales, que son textos y pictóricos, para crear un modelo más integrado, donde podemos vincular ese conocimiento previo con los conceptos que vamos a adquirir. Que no sean simplemente palabras, sino también imágenes y audios para un aprendizaje más significativo y también duradero. Gracias por acompañarme en el día de hoy. No olvides darle like y compartir si te pareció útil.